vengo tanto a comentar lo bien que lo hayamos podido hacer o no, porque eso es efímero, ¿eh? Para los libros de historia está bien, pero al final donde creo que nos vamos a sentir bastante identificados todos es en la pelea diaria en la que estamos. Y yo os vengo a contar un poco cuál es nuestra orientación a futuro, en qué películas andamos y cuál es nuestra filosofía. Antes he hablado de tener una filosofía propia, ¿no? Hablaba Tony. Yo no sé si la nuestra es la adecuada o no, pero es la nuestra, ¿eh? Entonces, bueno, CAF, en un entorno cercano como este, seguramente nos conoceréis todos y seguramente nos asociaréis a algo como esto, ¿eh? Hemos hecho trenes en el pasado, hacemos trenes, ¿eh? Pero nuestro negocio cada vez se va pareciendo más a algo como esto, ¿eh? Cada vez más nuestro negocio es mover personas, ¿eh? Y gestionar el transporte, muy relacionado con el tren, evidentemente, ¿eh? No voy a dar ningún titular hoy, diciendo que nos pasamos al campo textil, pero sí es verdad que de hacer trenes a gestionar transporte, mover personas, hay un cambio de filosofía pues muy significativo, ¿eh? Y eso tiene unas repercusiones brutales pues que estamos viviendo todos en el día a día. Y bueno, antes también se ha hablado, creo que había una pregunta que hablaba un poco de si las cosas son fruto de una reflexión muy profunda o son un poco consecuencia de la interacción con el mundo, ¿no? Yo os voy a contar un poco una historia que es ponerle un lazo a los hechos del pasado, muchos de los cuales son inconexos y han pasado porque han pasado, y que configuran todos ellos una historia y que tienen mucho que ver con cómo vemos las cosas, cómo vemos el mercado, de dónde estamos, con quién interactuamos, quiénes son nuestros competidores y demás. Pero pensar que toda nuestra historia es fruto de una grandísima y larga reflexión, pues bueno, pues quedaría bien, pero no sería del todo cierto. Bueno, os voy a contar un poco de dónde venimos, intentaré no aburriros, pero creo que esto es importante. Somos Guipúzcoa, somos alguna de esas cosas, somos caseríos, somos sidra, somos forja, somos ruedas y somos, a veces cuando tenemos visitas y llevamos a la gente a los talleres y demás, y ves a un tío con una maza de 25 kilos rectificar una estructura de acero, pues hombre, seguramente si vas a Silicon Valley, pues no lo verás. Pero se hacen distintos los negocios cuando tienes eso, y eso es parte de ti, que si no lo es. Entonces, no sé si es mejor o peor, pero eso es parte de nuestra idiosincrasia. Y sin esto y nuestro pasado no se podría entender pues quiénes somos y cuál es nuestra propuesta de valor al mercado, ¿no? Que es diferente pues a la de los chinos, la de los coreanos o la de los canadienses. Bueno, no os aburriré, pero la historia de CAF, bueno, el origen de CAF se sitúa en 1861, a partir de la fusión de dos ferrerías, y es la historia pues de nuestra tierra, ¿no? Donde pues gente emprendedora y en un entorno pues duro, industrial, pues va haciendo camino al andar, y nuestra historia es la historia de contracciones, crisis y expansiones constantes, en gran medida condicionados por el entorno político y social. Por ejemplo, en 1892 se definen unas políticas arancelarias que hace que la importación de productos siderúrgicos sea costosísima. Pues la maquinista guipuzcoana que se llamaba en esa época, pues crece muchísimo. Sin embargo, pues hay momentos, y bueno, ese crecimiento nos lleva a tener ya 1.200 personas en Beasain en los años 1907. La Primera Guerra Mundial. España se mantiene neutral, muchos de nuestros competidores están en plena guerra, tenemos pedidos, pues 6.000 trenes, se nos piden en esa época. Crecemos hasta 1.800 personas. Hoy en Beasain podemos ser del orden de 2.000 pocas. En total en CAF somos 7.000. En Beasain hay 2.000 y pico.
Ya a comienzos del siglo XX teníamos prácticamente el mismo número de personas trabajando. Y pasa una cosa curiosa que está en la propia génesis de la casa. Tenemos que suministrar 6.000 trenes, bueno, 6.000 en el tiempo, pero vamos, tenemos una gran demanda y no tenemos capacidad. Y nuestros clientes, los operadores ferroviarios franceses, nos aplican penalizaciones y prácticamente desaparece la empresa. De hecho, la empresa crea otra empresa, que es la que se llama CAF, y CAF, la fundación es en 1917, y la sociedad matriz arrienda sus tierras a esta empresa, con lo cual CAF nace sin activos, trabajando en las instalaciones que eran de la sociedad matriz, arrendados, 240.000 metros de terrenos, fruto de un aparente éxito comercial. Gran creación, ¿eh? Y bueno, y va pasando el tiempo, pues hay, pues, por ejemplo, los 30, pues acaba la dictadura de Primo de Rivera, parón en la inversión ferroviaria, crisis. Acaba la guerra civil, se crea Renfe, toda la infraestructura española destrozada. Había pequeños operadores privados que tenían material anticuado y básicamente había que renovar toda la infraestructura ferroviaria. Pues gran momento de expansión, y eso es una constante. Crisis, momento de expansión, crisis, momento de expansión, al hilo de la situación geopolítica. En 1954 compramos una empresa de Zaragoza bueno, anteriormente compramos una de Irún. Esta empresa se llama Material Móvil y Construcciones, y en el 71 nos fusionamos con esa empresa, con lo cual cuando decimos que CAF es de Basain es cierto, pero es muy maña también, ¿eh? De hecho, se sigue llamando CAF, pero antes era Compañía Auxiliar de Ferrocarriles y se le cambia el nombre por Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles por, en cierta forma, conservar el nombre de las dos. Y esto, pues bueno, yo creo que también crea impronta, ¿eh? Y hoy es el día que tenemos una fábrica en Brasil y otra en Estados Unidos y demás, y siendo muy guipuzcoanos, pues estar abiertos a esa diversidad, pues yo creo que es un factor clave de futuro, y no siempre lo hemos hecho bien, la verdad. Hace poco hemos puesto un vicepresidente americano en CAFUSA, en la filial que tenemos en Estados Unidos, pues y tenemos un director francés en CAF Francia. Bueno, pues yo creo que son pasos en la buena dirección, ¿eh? Lo que pasa que una cosa es poner responsables americanos o franceses y otra es entenderles y entender que en Francia hay que hacer las cosas de una manera y en Estados Unidos de otra, ¿eh? Y en ello estamos. Bueno, los 80, gran crisis, cambio de gobierno, se da un parón a toda la inversión ferroviaria. En esa época el 75% de las ventas eran a Renfe, ¿eh? Con lo cual, Renfe para de comprar y CAF prácticamente desaparece. O sea, crisis morrocotuda, y otras CAFs que había en España, que había unas cuantas, todas acabaron compradas o desaparecieron, ¿eh? Aquí, ante la disyuntiva de desaparecer, los ancianos del lugar, entre comillas, cuentan cómo en esa época venían gente de Bombardier o gente de Alstom y veían la fábrica. Claro, tú ves pasar al que te puede comprar o te puede cerrar. Bueno, pues hubo un cambio accionarial, las cajas de ahorros entraron en el capital, los empleados entraron con el 30%, se creó una estructura accionarial estable y fuerte, y se decidió ir al mercado internacional, ¿eh? Y eso que hoy parece tan evidente, pues en esa época era pues prácticamente echarse a los leones. ¿Cómo? Vamos a ir a los mercados donde están los franceses, los canadienses y demás, y vamos a competir con ellos. Pues fuimos y competimos. Y empezamos en Hungría, luego en México, y bueno, y nos lo fuimos creyendo poco a poco, ¿eh? Y acabamos los 90 con una tasa de exportación del 70%. Que contrasta bastante con la situación que teníamos en los 80s.
Entonces, más allá de contar esto, para decir lo listos que hemos podido ser o no, cada uno tiene su propia historia, creo que es importante para entender cómo vemos las cosas, porque hay que construir, entiendo, sobre lo que uno es y maximizar al máximo sus activos. Hemos hablado antes de la salida al mercado internacional, y uno de los elementos fundamentales de CAF en su historia ha sido su visión tecnológica, la evolución tecnológica. CAF históricamente fabricaba bajo licencia, es decir, el diseño era de otros, comprábamos los planos y los fabricábamos. Del año 69 se decide crear una oficina técnica, una oficina de diseño e investigación propia, y se asume la necesidad imperiosa de desarrollar tecnología propia. Y eso nos ha ido pues haciendo cubrir distintas etapas. Empezamos adquiriendo la capacitación para ser integradores desde un punto de vista técnico, ingenieril. Un constructor ferroviario es un integrador, sobre todo. Luego puede hacer otras cosas, pero sobre todo es un integrador. Luego nos capacitamos en el ámbito de la electrónica de control. Empezamos a hacer autómatas, sistemas multimedia, sistemas de basculación, electrónica de potencia, sistemas de tracción eléctrica, acumulación de energía. Hemos desarrollado hace poco un tranvía sin catenaria que tiene un sistema de acumulación con ultracapacidades, sistemas de señalización, y esto a su vez se traduce en trenes pues más modernos, distintas soluciones al mercado. Pero en cierta forma era un camino sin retorno. Es decir, estamos obligados a jugar esa carrera, no todos nuestros competidores juegan esa misma carrera, y para estar en el mercado lo tienes que hacer, y en ello estamos. Uno de los pilares fundamentales, yo creo, de la historia reciente de CAF, y esto anterior lo hemos hecho basado en una estrategia de... antes Ángel estaba diciendo, ¿no?, del ecosistema de CAF, basado en una estrategia de creación de filiales. Y yo definiría las filiales como las pymes en la gran empresa. Es decir, las filiales son empresas de pequeño o mediano tamaño que, siendo parte de un grupo grande, se gestionan con filosofía de pyme. La idea es que sean flexibles, cercanas al producto, cercanos al mercado, ágiles y que se busquen la vida. Entonces, una de las posibilidades que había en su momento era pues hacerlo todo desde la central, y sin embargo se optó por otra estrategia. La central hace trenes y los servicios complementarios se abordan en gran medida desde el ecosistema. Aquí he puesto algunas de las filiales, en realidad hay más de 70, entonces hay filiales pues desde tecnológicas a productivas, más orientadas al mantenimiento, y otras diversas con negocios diversos. Yo diría que algunos aspectos fundamentales de nuestra evolución desde el producto al servicio, que era un poco el hilo argumental de mi exposición, son estos. Una es la autonomía tecnológica, lo que os he contado antes. No podemos tener grandes dependencias, bueno, ni grandes ni pequeñas, no podemos tener dependencias tecnológicas en elementos fundamentales si queremos competir de igual a igual con los grandes competidores. Otra es la cadena de valor. O sea, tenemos que tener solución propia en los elementos fundamentales de la cadena de valor. Si la tracción eléctrica es un elemento nuclear en las negociaciones de los contratos, porque yo tengo que ir en un consorcio con Alstom, o Bombardier, o Siemens, o el que sea, a un contrato por razones hasta políticas, y tengo que ir con él, y él me impone su tracción eléctrica y no tengo alternativa porque no tengo solución propia, tengo un problema. Desarrollo mi propia solución. Y el elemento fundamental, diría yo, que es la vocación de ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes. Tenemos que saber
aliarnos, y lo hemos hecho muchas veces con otras empresas, pero tenemos que controlar la solución integral a nuestros clientes. Y si el cliente me pide tren, yo le doy tren. Y si el cliente me pide tren y financiación, se lo tengo que poder dar. Y eso nos ha exigido evolucionar desde una óptica de producto a una más compleja de servicio. Y eso nos ha generado una tipología muy compleja. Aquí os incluyo en cierta forma un resumen de las tipologías más habituales de los modelos de negocio que tenemos. Tenemos desde la mera venta de material rodante, la venta de trenes, hasta la venta de trenes con un contrato de mantenimiento a 15, 20 años típicamente, con la posibilidad de ofrecer financiación flexible, leasing, por ejemplo, y financiar nosotros esa venta, o esa adquisición, mejor dicho, a ir a proyectos llave en mano, donde, por ejemplo, pues tenemos que desarrollar el sistema ferroviario completo, y completo quiere decir que tengo que gestionar la obra civil, tengo que gestionar las instalaciones electromecánicas, tengo que poner en las estaciones las escaleras eléctricas, tengo que poner las videocámaras de las estaciones y tengo que hacerlo todo. Y ya el extremo último de complejidad es una concesión donde al final me convierto en un operador ferroviario y yo vendo billetes. Y para hacer eso he tenido que hacer todo el proyecto, pero además tengo que llevar muchos pasajeros a mis trenes. Entonces, esa evolución, por un lado, en el alcance, nos ha requerido nuevas capacidades. Entonces, de hacer bien trenes a hacer bien trenes, ofrecer un mantenimiento a 20 años y hacerlo de forma rentable, a instalar escaleras mecánicas, estaciones con sistemas de supervisión, etcétera, etcétera, a gestionar la obra civil, que cuando vamos a un congreso de obra civil decimos, esto es un mundo diferente. Los congresos ferroviarios son aburridos. Todos son ingenieros. Vas a un congreso de estos y es que es otro planeta, sin entrar en detalles escabrosos, pero es otro planeta, claramente. La venta de billetes. Gestionar la operación tiene también una complejidad en cuanto a gestionar la demanda, etcétera. Entonces, esa evolución es una evolución en la complejidad técnica. Nos requiere gestionar interfaces, definir especificaciones de sistemas que tradicionalmente no conocemos, supervisar las ejecuciones de otros, gestionar proyectos, etcétera, etcétera. Es un mundo de ingenieros, ¿vale? No nos va mal, somos ingenieros, evolucionamos en la complejidad, pero es un mundo más o menos adyacente al nuestro. Sin embargo, evolucionar en el riesgo, en el nivel de riesgo asociado a la distinta tipología de los proyectos, de los modelos de negocio, perdón, nos exige gestionar otro tipo de riesgos. Aquí hablaba de distintos riesgos y hablaba de riesgos financieros. Si ofrezco un leasing, pues tengo riesgo financiero. Si voy a un consorcio que gestiona un proyecto llave en mano, tengo un riesgo consorcial. Más me vale saber muy bien con quién me estoy casando, porque las sorpresas pueden ser desagradables. Y si estoy operando viajes, transporte, tengo un riesgo de demanda. Si yo pienso que van a ir 50 personas al día y van 20, tengo un problema. Entonces, eso es un mundo de economistas y abogados. Y eso empieza ya a ser más complicado para nosotros. Un ejemplo. En México tenemos cercanías, un tren suburbano de 27 kilómetros de longitud. Entre el DF, pasa por el DF y otro estado. Un proyecto de una cuantía es una concesión, con lo cual operamos nosotros los trenes, somos, digamos, el Renfe de allí. Una cuantía total del proyecto de 800 millones de euros, un consorcio en el que nosotros somos el 85% y vamos con un socio local, un socio financiero. Tenemos una concesión a 50 años, con lo cual, por ejemplo, cuando pasen X años tendremos que renovar la flota de trenes. Más vale que tengamos el cash flow suficiente para poderlo abordar. Llevamos 200.000 personas al día. Hemos puesto, por ejemplo, uno de los mayores centros comerciales que hay en México está en una de las estaciones. Y el criterio de adjudicación del proyecto era
la menor aportación gubernamental. Es decir, las condiciones eran, hay que gestionar, hay que hacer una vía que vaya de aquí a aquí, con estas estaciones, hay que vender el billete a este precio cerrado y gana el que exija que yo ponga un menor dinero. Pongo 50 millones de euros, por así decirlo, ¿vale? La cifra que sea. El que requiera que el gobierno ponga una cifra menor se lleva el contrato, ¿vale? Con un precio del billete, otra modalidad suele ser el precio del billete más barato, ¿eh? En este caso, por razones sociales, estaba impuesto, ¿vale? Pues esto es bastante diferente a... Tengo una especificación, hago un tren, lo valido y lo entrego. Esto es un mundo bastante diferente. Ahora bien, este es un mundo en el que los chinos pues se mueven también peor, ¿eh? A la hora de echarse a la piscina con cifras como esas y decir, como me varíe en un 20% la demanda, pues voy a tener un problema, pues bueno, pues yo creo que en ese ámbito de flexibilidad nos movemos bien. Este es un ejemplo. Hoy es el día que lo que más hacemos es venta de trenes, pero este tipo de modelo de negocio son cada vez más habituales y, en cierta forma, el incremento en la complejidad, en la dificultad objetiva de nuestros pedidos es la defensa que tenemos frente a la competencia atroz que tenemos viniendo de China, de Corea, pero bueno, sobre todo de China, que en los gráficos esos que has mostrado ya me gustaría saber dónde están. Estaban en la izquierda, pero van hacia la derecha a una velocidad endiablada, datos de final de 2012. Facturación de 1.721 millones de euros. Para que veáis el peso de los servicios que más tiempo llevan entre nosotros son los de mantenimiento. Nuestra facturación es de 163 millones. La plantilla total, 7.182 personas, de ellos 1.760 relacionados con el mantenimiento. El 45% de nuestra cartera es cartera de mantenimiento. Dedicamos el 4% de nuestra facturación a I+D, eso es una carrera sin límite, y tenemos un 24,5% de personal, ingenieros y personal cualificado. Esto, si lo comparamos con la CAF que hablaba a los comienzos, que eran 1.800 personas en Beasain, pues es una CAF diferente, y la que veremos de aquí a 20 años será otra diferente. ¿Y por dónde vemos el futuro? Pues, por un lado, que tendremos que buscar nuevos focos, nuevos campos y nuevos sectores, y en ello estamos. Nuevas herramientas para abordar los retos que nos vienen por delante. Una de ellas es la que yo represento, que es la aceleradora de nuevos negocios. Una iniciativa que lo que busca es impulsar nuestra colaboración con startups, invertir en ellas de forma que se integren en nuestro grupo, que abordemos nuevos sectores y nuevos ámbitos y que nos aporten la frescura de la empresa pequeña en las fases iniciales. Y por último, el continuar con el aumento de la complejidad de los modelos de negocio, por ejemplo, en torno a las experiencias de viaje. Si decía al principio que cada vez más nuestro negocio es mover gente y no tanto vender trenes, pues si las personas se mueven en barco o en otros medios, pues seguramente tendremos campos en los que aportar valor añadido y en los que satisfacer las necesidades que surjan en torno al concepto viaje. Y como resumen diría, venimos de aquí, estamos moviéndonos en un mundo que a veces es difícil, y en el que nos encontramos sorpresas desagradables, pero no hay otro camino y a partir de lo que somos y de lo que sabemos hacer, pues en ello estamos, pero con la confianza de tener un gran equipo detrás y una historia, bueno, pues yo creo que nos avala. Gracias. Entonces, bueno, Nicolás Correa, como bien decías, viene de una fusión entre Nicolás Correa, Sociedad Anónima e Industrias Anayac. Al final somos un grupo con más de 65 años de historia. Se fundó inicialmente en Eibar, Nicolás Correa e Industrias Anayac en el Goibar,
Posteriormente Nicolás Correa se trasladó a Burgos. Es una rareza en el mundo de la máquina herramienta, pero bueno, estamos en Burgos. Y nos fusionamos con Industrias Anallak en el 2006. Y bueno, desde entonces el nombre de la empresa es Nicolás Correa, aunque no, el producto es Correa Anallak. Bueno, pues un poco el grupo ha recibido distintas distinciones, como sobre la gestión, premios de diseño de máquinas y herramientas, premio Toribio Echevarría a la creación empresarial, aventuras de distinto tipo que bueno, se nos ha reconocido en distintos sitios. Tenemos una apuesta de cierto peso por el ecodiseño, y de hecho tenemos la primera máquina ecodiseñada y certificada en Europa, máquina herramienta. No, hay otros tipos de máquina que tienen certificaciones de ecodiseño, pero nosotros tenemos la primera máquina herramienta y somos parte activa en la definición de las reglas del ecodiseño para máquina herramienta. Algo que bueno, en este momento tiene su peso. Dedicamos aproximadamente el 5% de la facturación al I+D y participamos en proyectos con consorcios, proyectos tanto con apoyo europeo como nacional como regional, y en consorcios con prácticamente casi todos los actores, universidades, centros tecnológicos, etcétera. Y bueno, estamos estructurados como grupo. Nos gusta llamarnos Grupo Nicolás Correa. Entonces, digamos, tenemos una parte productiva, que sería la parte de abajo de la presentación, y la estructura comercial, la parte superior. Entonces, comercialmente tenemos una cierta estructura nacional, aunque la verdad es que el mercado nacional desde el 2004 no representa prácticamente nada. Realmente ha ido bajando progresivamente, pero desde el 2004, no desde el 2008, Oscar. Y actualmente, pues no sé si llega al 4% aproximadamente. Entonces, en la estructura internacional, en este momento tenemos estructura propia en China e India, no por casualidad, sino porque la producción se está desplazando allí. En el resto de Europa y América tenemos una estructura, pero no es propia, o sea, tenemos una red de delegados y representación, pero con estructura propia en China e India. Y en cuanto industrialmente, pues Nicolás Correa como tal tiene dos plantas productivas, una en Burgos que provenía de Nicolás Correa tradicional y otra en Iciar que provenía de Industrias Anallak. Aparte tenemos tenemos tres empresas pequeñas, más pequeñas que nosotros, que es decir, porque nosotros no somos como CAF, nosotros somos aproximadamente 300 personas. Hay un pequeño escala. Vamos, tenemos tres pequeñas empresas que trabajan en el mundo de la electrónica, la calderería y la fabricación un poco más seriada que nosotros. Y luego tenemos una planta productiva en China. Esto es una aventura pues que, bueno, está costando porque yo no sé si hemos dado con los chinos adecuados o no, pero aquello es un mundo complicado. Pues eso, en la planta de Burgos, que se inauguró en el 91 y tiene unas instalaciones de 42.000 metros cuadrados. La planta de Iciar, que está inaugurada un poco antes del 87, data, con 33.000 metros cuadrados. Y esta es la planta de China, de Kunming, fundada en 2007, que ocupa una parcela de 22.000 metros cuadrados. Aquí, bueno, estamos produciendo, en principio, máquinas que no, familias, inicialmente se pensaba producir máquinas que ya no producíamos en Europa, pero ahora mismo estamos produciendo lo mismo, prácticamente. Pasa que con algunos matices, porque es muy difícil conseguir que den el acabado como estamos acostumbrados a darlo aquí. Pero bueno, es lo que tenemos. Un poco esto es la gama de productos. Nosotros hacemos fresadoras, creo que no lo he dicho, no sé si lo había dicho, pero bueno, fresadoras en principio de gran tamaño. Entonces tenemos una gama muy amplia. Como veis ahí, esto sería
la gama de producto con estructura de carnero, pues veis 9 familias de máquina, y con estructura en T tenemos pues otras 6 familias de máquina. Como veis, esto es una cantidad de familias bastante amplias para gestionarlos industrialmente. Y entonces ahí es donde enlaza un poco con el resto de la filosofía. Tenemos la tecnología de cabezales, nos gusta intentar distinguirnos por la tecnología de cabezales, lo conseguimos con cierto éxito. De hecho, tenemos algunas patentes internacionales al respecto y, bueno, creemos que en algunos mercados se nos está reconociendo. Entonces, ¿cómo era la fabricación de las grandes fresadoras? Pues básicamente, bueno, las características del sector es un mercado global muy cíclico, terroríficamente cíclico. Yo suelo decir que nosotros empezamos a sentir la crisis antes, porque cuando baja la confianza del empresario es antes de que sea la crisis, pero en cuanto baja la confianza del empresario deja de comprar bienes de equipo y no sale y no vuelve a comprar hasta que ha recuperado la confianza, que suele ser después de que ha recuperado la facturación. Con lo cual es muy cíclico. Encima sumarle la Merkel, efectivamente, pero bueno, eso es, como ya he comentado, realmente en el sector es un poco, porque en Europa las grandes fresadoras se fabrican en Italia y en Guipúzcoa, excepto Burgos. Pero bueno, y nos defendíamos bien en Alemania. Aunque en Alemania hay también fabricantes, nos defendíamos bien, aunque estamos sufriendo un poco de imagen país, ¿eh? Pero bueno, tratamos de vivir con ello. El sector está bastante atomizado y, bueno, aquí digamos que localmente nos caracterizamos por la tecnología contrastada, el precio ajustado y una alta personalización. Como decía Óscar antes, el juego que jugábamos tradicionalmente y que en cierta medida seguimos jugando era ese. Esto pues, tenía varios inconvenientes industriales y de diseño. En función también de cómo habíamos hecho las cosas, porque veníamos de ser básicamente reactivos al cliente, al mercado. De entender sus necesidades venía porque venía el cliente y nos pedía el proyecto así, y pasado mañana venía el otro cliente y nos pedía el proyecto de otra forma, con pequeñas variaciones sobre lo que habíamos hecho para el anterior cliente, pero que a veces era prácticamente un diseño nuevo. Entonces eso nos conducía pues, a muchísimas referencias muy parecidas pero completamente distintas, muy difícil de gestionar industrialmente, y si antes decíamos que le decía Óscar que los de ingeniería no se enteraban de las sugerencias, eso no soy yo, ¿no? No se enteraban de las sugerencias que hacía producción, pues no te quiero contar si cada día se producía una cosa completamente distinta, ¿no? Entonces esto era una situación bastante complicada industrialmente. Y estamos hablando de fabricar entre 10 a 20 unidades de la misma familia de máquinas al año. Todas diferentes, con muchísimas referencias diferentes. Luego, bueno, pues una extensa variedad de accesorios, mucha variación de cabezales, aunque pretendemos que es un fuerte nuestro, pero hay que gestionar todo eso. Y en general, como ya he comentado, una actitud reactiva, nos caracterizamos por una actitud reactiva. Eso pues consumía, bueno, significa pérdida de fiabilidad. Si cada producto que haces es un prototipo, la fiabilidad es imposible tenerla, absolutamente imposible. No hay muchas incidencias en producción, también, porque los prototipos tienen por definición incidencias en producción. Y como ya se ha dicho antes, solucionar una incidencia antes de producción es mucho más barato que solucionarla en producción. Y más o menos tradicionalmente se habla de que 1 en diseño, 10 en producción y 100 en casa del cliente. Pues a veces más. Reducción de recursos dedicados a I+D, porque estás dedicado a solucionar las incidencias, y un aumento de los plazos de entrega, con aumentos de stock, circulante y demás. Todo eso en contra del margen, lógicamente. Y luego tenías un problema también logístico, de que en épocas de expansión, aquellas que nos acordamos de hace unos años,
pues es difícil de conseguir los componentes adecuados en el plazo adecuado. Con todo ello, incremento de costes. Entonces, ante esta situación, ¿qué nos planteamos? Una nueva forma de afrontar el problema. Evidentemente hay que entender las necesidades del cliente, lo cual, como se ha dicho antes, ahí es nada. Entender lo que necesita el cliente y lo que va a querer el cliente. Pero bueno, suponiendo que eso lo entendamos, tenemos que dar una solución modular que nos permita adaptarnos a la que va a necesitar el cliente sin necesidad de estar haciendo nuevos diseños cada día. Y eso es lo que básicamente nos planteamos. ¿Cómo conseguir eso? Reduciendo el número de componentes distintos y manteniendo la capacidad de adaptación, sobre todo a la oferta de la oferta a las necesidades del cliente. O sea, al final nosotros hacemos fresadoras o grandes fresadoras que varían. El cliente tiene uno de los parámetros más importantes es el volumen de trabajo útil, que tiene una variación muy grande. Entonces, ¿cómo afrontamos eso sin tener que hacer cada proyecto un prototipo? Pues modularizando el diseño. Para lo cual, lo primero es que hay que ser proactivo, no reactivo. Tienes que tener claro de cuál es el mapa que vas a tener de oferta. Luego habrá variaciones, pero lo tienes que tener al principio para poder empezar a trabajar sobre eso, hacerlo modular. Porque si no, estás cada día, si cada vez que viene un cliente te cambia tu mapa, es imposible industrializarlo. Entonces tienes que tener la idea clara antes. Y luego ser capaz de que el área comercial mantenga a los clientes dentro del mapa. Que eso también tiene sus dificultades. Limitar la gama de accesorios, pero limitarla de forma que dé satisfacción a las necesidades del cliente, pero no dejarlo totalmente abierto. Como ejemplo, puede ser. Nosotros, al final, también somos integradores, en el fondo, integramos distintas componentes y distintas tecnologías. Uno de los componentes más característicos es el control numérico, que al final define el interface del operario, tiene influencia sobre la experiencia de uso y todo esto. Tradicionalmente estábamos abiertos a casi cualquier control numérico que eligiese el cliente. Eso es inviable. Es inviable. Hay gente que lo hace y que vive y que gana dinero, pero nosotros no éramos capaces de hacerlo correctamente. Entonces hemos tenido que ser capaces de definir, quedarnos con 2 de un espectro de unos 6-7, mantener una oferta en 2, pero también elegir correctamente cuál deben ser esos 2 para dar satisfacción al 80% del cliente. Al 100% no puedes, pero tampoco es posible sobrevivir con ello, ¿no? Y modularizar el producto. Una modularización intensiva, en el sentido de que, nosotros descomponemos, digamos, la máquina en grupos funcionales y dentro de cada definimos los interfaces entre los grupos funcionales y desarrollamos los grupos manteniendo los interfaces con los otros grupos. Y dentro de cada grupo, hay que definir el mapa, lo he comentado antes, pero bueno, dentro de cada grupo funcional hay que definir el mapa manteniendo los interfaces con el resto y modularizándolo incluso internamente en el sentido de que, por ejemplo, este es un ejemplo típico, ¿no? Bueno, no sé si típico. Digamos, nosotros ahí tenemos 2, 4, 6, 7 recorridos de eje X con 7 tamaños de mesas. Las mesas tienen que ser desgraciadamente una pieza, pero no tenemos 7 bancadas, tenemos 3 referencias de bancada. Y hacemos una combinación de ellas para conseguir las 7 referencias. Entonces, como veis, ahí tenemos 3 referencias, la base, el suplemento 1, el suplemento 2 y un mapa de combinaciones. Y esas referencias, además, son siempre iguales, no importa cómo sea la combinación, tienen que ser la misma. Para hacer eso, previamente, hay que hacer un análisis de lo que va sobre ellas, de las implicaciones que tiene y ver cómo se puede conseguir una cosa de ese tipo, y hay que recurrir a veces a las matemáticas de máximos mínimos y cosas así.
y nos ha significado que nos ha echado por el traste la infraestructura que teníamos en el suelo. Nosotros teníamos en el suelo, tanto en ICIAR como en Burgos, preparado para atar las máquinas al suelo durante el proceso de montaje. Pues con los pasos que había, que eran diferentes en ICIAR y en Burgos, porque no podía ser de otra forma, viniendo de historias diferentes, no se podía hacer una modularización. Entonces eso hubo que saltar, eso costó convencer a ciertas personas que era inevitable, pero las matemáticas lo imponían, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo un esquema de este tipo, tanto con todas las piezas, nosotros tenemos una familia de máquinas hoy en día que tiene ahí, digamos, las características principales. Si uno hace las combinaciones que salen ahí, salen como 1000 referencias, pero hay cosas incompatibles, y ahí hay 286 configuraciones estándar de máquina. Lo cual quiere decir que necesitamos 10 años para repetir una, básicamente. Pero hay 286 configuraciones estándar de máquina, y lo bueno es que se hace con 23 piezas estructurales. No tenemos eso, claro, antes, si comparamos con la situación que teníamos antes, en una familia equivalente a la anterior teníamos 56 configuraciones posibles con 46 componentes estructurales. Ahora tenemos 286 configuraciones posibles con 29 componentes estructurales. Lo cierto es que ahora mismo está creciendo un poco porque no hemos sido capaces de mantener a los comerciales, que los comerciales mantengan el cliente dentro de ese mapa. Pero bueno, el salto, como veis, pues es muy grande y tiene que ver, pues en el fondo es consecuencia de un cambio de filosofía que nos sentamos un momento y dijimos, así no podemos ir a ningún sitio. Hay otras cosas, hay que también entender el mercado muy bien, hay que gestionar los recursos financieros, gestionar el conocimiento. Parte de esto tiene que ver con la gestión del conocimiento, hay que hacer la documentación técnica adecuada para el cliente y tal, pero también hay que ser capaz de funcionar industrialmente internamente. Entonces esto era un enfoque, pues un enfoque de mejora de nuestra gestión industrial, que tiene también mucho que ver con los costes. En cierta medida no. Nosotros hemos ampliado sobre el papel la oferta al cliente, reduciendo nuestros costes internos. Por lo tanto, si hemos reducido los costes y tenemos más oferta, hemos ampliado el margen teórico que podemos conseguir. Otra cosa es lo que consigamos, pero bueno, eso como siempre pues fluctúa. Bueno, esto es simplemente pues un pequeño, pues lo que ha significado, ¿no? Pero no sé si aburriros con los números. Pues digamos, en lo que es ingeniería de planta, al final, claro, nosotros con tanta personalización teníamos una digamos, un I+D que desarrolla producto nuevo y una ingeniería que hacía la adaptación al cliente particular. Entonces eso nos ha bajado, hemos reducido el 70% el tiempo de dedicación y el 62% los recursos. Recursos que se liberan para desarrollar producto nuevo, que tienen más valor, ¿no? En el área logística, pues si hemos bajado un 37% las referencias, básicamente todo ha variado en esa proporción. Los costes de gestión, el plazo baja, el retraso medio de la entrega disminuye drásticamente y los stocks también. En el área de mecanizado, pues a consecuencia de bajar las referencias nos ocurre lo mismo. Bajamos prácticamente la misma proporción los programas necesarios, las incidencias bajan muchísimo porque empiezas a repetir cosas, básicamente. Si yo no podré repetir una máquina, tardaré en hacerla 10 años otra vez una igual, pero como las piezas son las mismas, repito las cosas, y si repito las cosas, la curva de experiencia empieza a funcionar, simplemente. Y bueno, en el área de montaje nos pasa algo parecido, y la verdad es que, bueno, podemos aburrir con los números, pero no sé si merece la pena, ¿no? Realmente un pequeño resumen sería esto. Hemos bajado un 37% las referencias, hemos aumentado un 510% las configuraciones posibles, hemos reducido un 20% el tiempo de producción, un 60% los recursos dedicados a gestionar la gama,
Eso es importantísimo, porque eso permite liberar eso que decimos, que no tenemos tiempo. Pues hay que buscar de dónde sacarlo, y a veces lo puedes sacar de dentro. Cuando un cliente amigo hace una semana me preguntó, bueno, ¿de qué va esto que estáis organizando o que vais a hacer en Donosti? Yo le dije, hombre, la verdad es que no supe qué decirle inicialmente, pero yo le traté de resumir, y le dije, mira, creo que de lo que va es lo siguiente. Sabes que las industrias, hasta hace poco y todavía muchas de ellas, de lo que van es de desarrollar un producto con una estructura y cuando lo tienen buscan el cliente. Y así ha sido tradicionalmente. Y hoy es un poco al revés. Primero buscas el cliente, buscas la oportunidad y ves qué diantres le puedes vender. Y cómo te posicionas, cómo te reestructuras, cómo te organizas para poder abordar ese mercado. Yo creo que hemos visto dos ejemplos muy claros de industrias que han ido por ese camino, ¿no? Y de eso yo creo que es de lo que trata esta reunión un poco, ¿no? También comenzando por la exposición de Tony. Y luego me decía, bueno, entonces tú qué diantres piensas en esto, ¿no? Bueno, pues pinto lo siguiente, nosotros nos dedicamos a implantar soluciones que ayuden a que esa flexibilidad que se requiere pensando en la oportunidad y adaptarme a la oportunidad y adaptar mi estructura y mis recursos, pues nosotros nos dedicamos a ayudar a los clientes con tecnologías, en este caso de Dassault SolidWorks, las tecnologías que ha presentado Óscar. Tratamos de facilitar a nuestros clientes que puedan cambiar de modelo y que piensen más en sus oportunidades y que su estructura de desarrollo del producto les permita moverse con agilidad. A eso nos dedicamos. Muy brevemente, nos llevamos 20 años dedicando a eso. También la visión esta también es nueva para nosotros. Antes teníamos un modelo más fijo y en día también los que proveemos de este tipo de tecnologías también hemos cambiado el chip y nos movemos en la misma dirección. Tenemos más de 1000 clientes en España, 1000 empresas, más de 100 centros educacionales, y esto es una cosa interesante. Tratamos de que haya profesionales que entren un poco por el aro, por este nuevo modelo. Nos cuesta, ¿eh? Las inercias que hay en las empresas son infinitamente menores con haberlas que lo que hay en la universidad. Es mucho más inflexible el modelo educativo universitario en las escuelas de ingenieros que en las empresas. Es brutal. Nos cuesta mucho esto, mucho menos que en las empresas. Y estamos 100% focalizados en esto. Nosotros suministramos, implantamos tecnologías exclusivamente dedicadas al desarrollo del producto. Es nuestro foco y el 100% de nuestro negocio. Tenemos una cobertura estatal, estamos en las partes más importantes de España donde hay industria y tenemos todo tipo de clientes, todo tipo de empresas que desarrollen un producto industrial, el que sea. Me suele gustar presentar mi empresa pensando en una reflexión que me gustó mucho en una reunión de ventas. Este señor, no sé si lo conocéis, Peter Drucker, es un señor que murió hace unos años, pero ese sí que es un gurú, como estos dos gurús que hemos tenido antes, pero es súper gurú, ¿vale? Es un señor muy reconocido en el mundo, es un señor que ha hecho análisis de procesos de venta, de procesos de negocio. Y un día, en una reunión, esto lo sé de segunda mano, una reunión que se hizo precisamente en Barcelona, en Cataluña, se reunieron allí un montón de empresarios importantes catalanes para hacer una especie de kick-off con él. Y este señor empezó su kick-off diciéndoles, a ver, quiero que me pongáis una hoja de papel que es una compañía para vosotros. Y entonces los tíos se tiraron 2 horas escribiendo como locos y al cabo de las 2 horas presentaron sus magníficas teorías sobre lo que es una empresa, sobre lo que es tal, la estructura del negocio. Y el tío les dijo, muy bien, perfecto, os habéis pegado una currada para nada, porque una empresa es esto, una compañía es esto. Me encanta esta definición, me encanta porque soy un tío de ventas, claro. Pero creo que es la realidad, no hay una empresa que no tenga clientes, y una empresa es lo que son sus clientes. Y nosotros tenemos muchos clientes, tenemos 1000 clientes muy conocidos, por eso creo que me han invitado a estar aquí, porque creo que puedo testimoniar. Y de hecho nuestro conocimiento, como decía antes Tony, el conocimiento de mi empresa, ¿cuál es? Pues el conocimiento de lo que hacen esos clientes y de lo que hemos hecho en esos clientes. ¿Vale? Tenemos muchas empresas muy conocidas de todas las partes de España que trabajan con nosotros y en las cuales con más o menos éxito, en muchos casos no, en otros casos sí, hemos conseguido implantar esta filosofía de lo que va hoy. Si recordáis la big picture que comentaba Óscar, la resumida, el mundo de las operaciones que están gestionados por sistemas y soluciones tipo RP, MRP,
y el mundo de desarrollo de producto que está gestionado por herramientas, tecnologías que se engloban bajo el paraguas, un poco difícil de definir a veces, pero con las siglas PLM, Product Lifecycle Management. Nosotros estamos aquí en este área, en el área de PLM. ¿Qué cosas vemos que pasan, ¿no? Cuando estamos hablando con nuestros clientes o con nuestros posibles clientes? Vemos que en el sector de desarrollo, la parte del workflow que acabamos de ver, de desarrollo de producto, se pierde muchísimo tiempo. Vemos que los diseñadores, y estos son estudios, muchos estudios que lo demuestran, casi un tercio del tiempo de un diseñador se pierde localizando información válida. Un tercio. No tiene ningún valor añadido la búsqueda de información. Y lo mismo se puede decir de otros trabajadores de diferentes departamentos, desde secretarias hasta gente de calidad. La gente pierde muchísimo tiempo buscando información válida. Y cuando digo válida, digo no cualquier cosa que uno encuentre. Y esto se lo he robado a un cliente mío muy majo. Una cosa son los datos y otra información. ¿Vale? Por tanto, no me vale encontrar cualquier cosa. Tengo que encontrar lo que busco. Y sin embargo, la gran pregunta que nos hacemos los que estamos a este lado, en esa parte del workflow que veíamos antes, como decía Óscar, ¿por qué diantres se asume que esto es algo natural? ¿Cómo puede ser natural que un diseñador, un ingeniero de proyectos, pierda un tercio de su vida laboral buscando información? Si tenía que dedicarlo a hacer más proyectos, a ser más flexible y más reactivo a las oportunidades que le traen sus comerciales o sus mercados. Pues esto está pasando. Y yo lo veo. Y lo veo en muchos de esos 1000 clientes que os he comentado. ¿Qué cosas pasan? Bueno, pues lo que comentaba también Óscar antes, se invierte mucho tiempo en volver a diseñar componentes que ya se hicieron anteriormente, reinventar la rueda. Nos cuesta innovar en producto porque solemos basarnos en el histórico. Resulta que en muchos casos, decíamos antes, cosas importantes como la documentación de un producto, de una máquina, puede implicar que no entregarla correctamente a tiempo, que el cliente no te pague, aunque le entregues una máquina estupenda, pues resulta que se le dedica a este tipo de actividades pues lo que queda. Y como siempre vamos con retraso, pues se entrega la documentación como se puede. A veces se pierde un pedido por no presentar documentación de mayor calidad, Óscar lo comentaba, y esto nos encontramos. No podemos cobrar el proyecto hasta que no tenemos la documentación como Dios manda. Esto no me lo inventé yo, esto me lo dijo un cliente nuestro que entregó 10.000 asientos de autobuses en China el año pasado y no le pagaban porque no había entregado los manuales de instalación y montaje, como él quería o como él esperaba. Por tanto, le entrega un montón de valor, entre comillas, pero no entrega la parte del valor que me asegura el ingreso de todo el valor. Cosas que pasan. Bueno, como decía Óscar antes, como no puedo entrar en situaciones de riesgo y no tengo tiempo para validar el riesgo, no pruebo otras cosas. O sea, la gente utiliza los mismos materiales que utilizaba hace 30 años en muchos casos. Las pruebas de laboratorio que consumen mucho tiempo de proyectos son un cuello de botella. A veces subcontratan este tipo de validaciones y pruebas, pero ¿qué ocurre? Pues que los centros tecnológicos llevan su ritmo, el freelance lleva su ritmo y el proyecto pues llega hasta donde llega. Hay centros tecnológicos que no, hay centros tecnológicos muy buenos. Ya he visto una cara por ahí, asesina. La subcontratación de esta etapa a veces puede ser de poca utilidad si este centro tecnológico, quien sea, no es ágil, ¿no? Porque al final tengo los resultados, pero resulta que he tenido ya casi que entregar el producto. Estas cosas pasan y nos lo cuentan los clientes. Lo que decía antes Óscar del famoso, ¿cómo le llamas? Apalancamiento, ¿cómo era? La descarga, ¿no? Yo la pongo claramente, la descarga es un túnel oscuro, pero es un nightmare, es una cosa dificilísima de pasar en muchas empresas. Y aquí nuestros clientes que nos dicen, por ejemplo, todavía al día de hoy se pasan listas de materiales a mano, desde ingeniería a fabricación, a mano. Y para mí Excel es a mano, ¿vale? Por ser claro. Tenemos que recodificar todas las piezas para comunicar con el ERP. Brutal. Resulta que hay una codificación en ingeniería y una codificación diferente en fabricación. Esto es de todos los días. No sabemos si fabricación está fabricando la versión correcta, lo comentaba Óscar antes. Brutal. Compra no se entera de los cambios que se hacen en el proceso de desarrollo. Logística envía pedidos a proveedores de piezas que han sido modificadas a las catalogadas. O sea, estamos comprando obsoletos directamente, sin saberlo. Y lo que comentaba también Óscar, estamos haciendo en fábrica ingeniería sin que ingeniería se entere. Con lo cual, en el siguiente proyecto volvemos a cometer el mismo error.
¿Cuál es un poco el resumen de todo esto? ¿Qué vemos nosotros como implantadores? Vemos que muchas empresas se toman el pedido en vez de estar aquí, es como si el pedido estuviera aquí. Les preocupa lo que pasa ahí, pero claro, el pedido llega en esa parte que veíamos antes, ¿no? Y de hecho, esa preocupación de eficiencia en la operación se traduce en que en España, como promedio, un 80% de las industrias tiene algún tipo de ERP, pero solo un 20% tiene algún tipo de herramienta PLM. O sea, esta disfuncionalidad es bastante evidente. Y como comentaba Óscar, que se le robaba esta slide, pensándolo un poco, el que mis operaciones sean reactivas, que sean positivas, que sean productivas, depende en gran parte de cómo yo he hecho antes el trabajo. ¿Vale? Y esto es una teoría, esto es una frase de un cliente de Óscar, al que hizo entrevista, pero yo lo voy a demostrar, porque quiero demostrar las cosas. Si conocéis a Verden Group, en marzo del 2010 hizo un estudio sobre el impacto de una estrategia PLM en industrias. Y los best in class fijaron la diferencia con respecto a los medianos o a los desastrosos. Conseguir con una correcta estrategia en esa parte del proceso de generación de valor implica unas achievements, unas consecuciones de números impresionantes comparado al resto de las empresas que no están en ese nivel. En consecución de costes de desarrollo de producto, en puesta en el mercado en el momento adecuado, de crecimiento sostenible, permanente, en el tiempo de desarrollo de producto. O sea, tiene un impacto, no es una teoría, esto es así. ¿Vale? El que tiene una buena estrategia de desarrollo de producto tiene una garantía en cuanto al proceso. ¿Cuál es nuestra visión también como implantadores? Pues que si hay un cuello de botella, me da igual donde sea, el proceso es ineficaz. Yo tengo que ver el proceso completo. Si mejoro una cosa y traslado el problema a otro sitio, sigo teniendo un cuello de botella. Por tanto, lo que vemos nosotros es que no tiene sentido hacer parches en esta parte, en la parte de desarrollo de producto. Hay que tener una estrategia integral que no admita cuellos de botella. Y por eso nos parece fantástico el modelo que ha comentado Óscar. Hay que cambiar el modelo de ser un modelo secuencial a un modelo más paralelizado donde podamos ganar este tiempo y esta productividad. Pero ¿qué obstáculos nos encontramos los que tratamos de implantar este modelo en nuestros clientes? No todos los 1000 clientes que os he comentado de Cingos hemos conseguido implantar este modelo. ¿Y por qué? Está el que yo llamo síndrome de toda la vida. Toda la vida hemos hecho así, ¿qué me vienes a contar tú? ¿Vas a saber más que yo de hacer máquinas o de hacer no sé qué? ¿Vas a saber tú a saber más que yo? El síndrome de toda la vida. Este síndrome está extendidísimo. También, incluso en los más avanzados y en los más abiertos, una visión estática de la tecnología de desarrollo del producto. Yo, que soy una persona que introduce tecnologías que están basadas en una virtualización, en modelo en 3 dimensiones, veo desesperado la cantidad de gente que trabaja hoy en día en 2 dimensiones, que hace planos en 2D. Es brutal. Y son felices. Y aquí se aplican los 2 síndromes, el de toda la vida, que ya no es de toda la vida, es de hace 20 años, y el de la visión estática. Lo mismo que las máquinas evolucionan, lo mismo que los cabezales evolucionan, lo mismo que los trenes evolucionan, la tecnología para desarrollar el producto también evoluciona. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque si no, en 5 años soy no competitivo. Y esa visión incluye algo muy grave que nos encontramos nosotros y que os lo puedo compartir con mucha seriedad. Una visión estática de las habilidades personales. La formación para la gente que desarrolla el producto es realmente un problema. Es algo que se obvia. O sea, es una visión estática de las herramientas y la tecnología, pero es una visión estática de mi propia gente. Lo vemos continuamente, la necesidad de formación de las personas que desarrollan producto. De nuevo, también como comentaba antes Tony, la negación del soporte externo. No queremos que nadie nos venga a tocar nuestras cosas. Esto va contra los tiempos. Y forma parte de esa visión estática, de que yo soy solo yo y mi circunstancia. Y nadie tiene que venir a decirme aquí lo que tengo que hacer. Y también, también lo ha comentado Óscar antes, de alguna manera, lo que vemos mucho es que se hace I+D en producción.
O sea, ahí en producción se hacen las chapucillas, se inventan cosas sobre la marcha, se retoca no sé qué. La I+D en producción, señores, es carísima. Es muy cara, mucho más cara que hacerla en su sitio. Lleva más tiempo y además no es reutilizable. Y esto lo estamos viendo todos los días también, como os comentaba. Por el lado positivo, ¿dónde hemos visto nosotros que nuestros clientes han conseguido el éxito? ¿Cuándo nos hemos sentido confortables con un trabajo bien hecho por nuestra parte y por la parte del cliente? Fundamentalmente cuando hay una implicación de la dirección, cuando la dirección entiende que el modelo que tiene que seguir es el que comentaba antes Óscar. Cuando entiende, yo quiero eso, Ricardo, yo quiero eso, yo como tú, me dices. Pero eso no tiene que decir el usuario, lo tiene que decir dirección. Dirección tiene que querer implantar este modelo y esto funciona. También cuando en la empresa, ese director o quien sea, o el consejo de administración decide que tú, fulanito de tal, te vas a encargar de esto. Asignas una persona y un equipo para que esto sí o sí se implante como se tiene que implantar. De nuevo un factor de éxito, reconocimiento del valor de la formación. Nadie nace sabiendo. Y nadie puede supervivir con la formación que tenía al salir de la universidad o del taller o de la formación profesional, ni con los 20 años que tenga de experiencia en la empresa. Eso cambia con el tiempo. Y hay que reconocer que la formación tiene un valor también en el Departamento de Desarrollo de Producto. Y como os decía antes, no me sirve para nada hacer un cuello de botella porque el resultado será insatisfactorio. Tengo que mirar el proceso completo, no de las partes independientemente. Aunque luego yo implante el modelo secuencialmente. Muchas veces no puedes abordar una inversión, no puedes poner todo patas arriba a la vez. Pero sí tengo que tener la visión completa. Tengo que tener la visión de dónde quiero llegar, cómo tiene que ser mi proceso. Y luego ya lo iré implantando a medida que yo lo pueda ir asumiendo. Otro factor de éxito, claro, hacer una evaluación de retorno de inversión. Me voy a gastar tanto y voy a sacar tanto a cambio. Muchas veces esto se obvia tanto por parte del que compra como por parte del que vende este tipo de soluciones. Y también, por supuesto, un factor de éxito muy importante es que se acepte que esto es una actividad, una inversión continua, que hay que definir un budget anualmente o según los planes de inversiones de la empresa, pero que esto cuesta. O sea, ser productivo cuesta, también en la parte de desarrollo de producto e innovación. Y también ayuda mucho, y es un poco lo que tratamos de hacer nosotros, que se implanten las tecnologías de una forma no invasiva. Nosotros no podemos plantear a un cliente, una pyme, que se olvide 2 años de producir porque le vamos a implantar una tecnología estupenda que le va a poner ese modelo en marcha. O sea, tenemos que hacer poco ruido. Cuando nosotros vamos a un cliente, pues que se le descuida, que tu gente va a seguir produciendo, yo me voy a ir encargando en background y luego ya llega el momento en que haremos lo que tengamos que hacer, ¿vale? Lo que llamamos nosotros una implantación no invasiva. Muchas gracias, es lo que quería compartir con vosotros. Bueno, entonces, básicamente lo que queríamos redondear la charla de hoy. Hoy había una pregunta que decía si al final todos estos cambios que estamos representando aquí es fruto de una casualidad, es fruto de inspiración o es fruto de trabajo, digamos, ¿no? Como decía Tony hoy, nosotros nos dedicamos a definir y a poner en marcha nuevos modelos de negocio basados en crear referentes de productos y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros, de estas 3 vías que proponíais hoy, nosotros somos la vía del trabajo. Digamos, nuestra profesión está en poder detectar nuevas oportunidades y ayudar a nuestros clientes a explotarlas. ¿Y cómo hacemos esto? Digamos, un poco nuestra experiencia también es de 20 años, no será tan larga como la de CAF, pero hemos tenido una evolución y esa evolución, de la misma forma que ha pasado con CAF, ha ido siguiendo las necesidades de nuestros clientes y evidentemente también la evolución de nuestros activos de conocimiento. Nosotros comenzamos hace 23 años exactamente como una empresa de desarrollo de producto, básicamente vinculado a la instalación de Hewlett Packard en Barcelona para el desarrollo a nivel mundial de impresoras de gran formato, ¿no? Y ya con ellos aprendimos no solamente y pusimos en marcha no solamente lo que es el desarrollo de producto, sino también cómo poder explotar una tecnología que en ese momento era incipiente como la inyección de tinta en otros formatos, en otras posibilidades de negocio, ¿no? Y ya de allí pasamos, digamos, y por una situación también de cierta banalización en nuestros servicios,
a poder ir aguas arriba al proceso del desarrollo del producto, es decir, bueno, ¿qué producto tengo que definir, ¿no? ¿Dónde está mi oportunidad, ¿no? Y de ahí fuimos desarrollando metodologías propias en lo que era la detección de esas oportunidades, y alrededor de esa oportunidad finalmente la creación de nuevos modelos de negocio. Y eso es a lo que nos dedicamos hoy, de la misma forma que CAF se dedica a mover personas, sin dejar por ello, en el caso de CAF, de fabricar trenes, y sin por ello dejar nosotros también de ser capaces de desarrollar productos cuando el modelo de negocio así lo requiera. Esta evolución en la compañía nos ha hecho que tengamos una diversidad de clientes muy grandes, y en el cual pueden ir desde clientes donde su naturaleza es de retail, en caso de Imaginarium, por ejemplo, que es un cliente que llevamos hace más de 12 años, gran consumo, donde hay marcas tradicionales, ¿no?, de Coca-Cola, Danone, etc. Bienes de equipo, que es lo que en cierta forma hoy nos convoca, ¿no? En el caso de que está CAF, por ejemplo, como uno de nuestros clientes, Indras o fabricantes distintas fábricas de máquinas. En bienes de consumo también tenemos una amplia experiencia. En clientes, digamos, a nivel local, podemos decir Alfogar, por ejemplo, en la cual gestionamos toda su categoría de productos, o Taurus a nivel ya más estatal o internacional, y claramente luego empresas de servicio, como puede ser empresas de banca o empresas como puede ser Repsol. Como algunos clientes, algunos nombres, los pasamos rápido, digamos, pero bueno, para dar un pantallazo de quiénes somos. Volvemos a ver algunas reflexiones que vimos hoy, ¿no? Un poco repitiendo el caso que comentaba Javier de llevar las empresas de proyectos a empresas de producto, ¿no? Al final, el hecho de poder hacer una gran estandarización de sus productos lleva a tener una posición distinta, tanto de puertas adentro del cliente, de tu empresa, como de puertas afuera, ¿no? Que lo veremos más adelante en un ejemplo. Construimos básicamente, digamos, estos nuevos modelos de negocio que estábamos hablando, lo construimos en base a los activos de conocimiento y la red de valor del cliente, ¿no? Nosotros somos una consultora boutique, digamos, desgraciadamente para nuestro trabajo no podemos hacer copy-paste de resultados de uno a otro. ¿Por qué? Porque cada empresa es distinta. Lo primero que hacemos en una empresa cuando llegamos es definir cuál es su ADN. Para eso lo que hacemos es, con una aguja hipodérmica lo menos dolorosa posible, ¿no? Aquí, tratamos de incidir o de molestar lo menos posible para poder hacer una extracción de sangre y poder definir realmente cuál es el valor, cuál es la filosofía, sobre qué vamos a centrar el estudio de la creación de nuestros nuevos modelos de negocio, y básicamente también poder focalizarnos en cuál es la red de valor en la cual está inmersa esta compañía, y buscar esas claves que decía hoy Tony, de cuáles son aquellas cosas o cuáles son aquellos actores dentro de esa cadena de valor que me lastran o que me aceleran mi negocio, ¿no? Cuáles son los que me están impidiendo que mi negocio crezca, o cuáles son aquellos que me lo están permitiendo, ¿no? Básicamente, otra de las cosas que hacemos es equilibrar el conocimiento de nuestro cliente, ¿no? Nosotros internamente vemos el mundo y vemos la realidad desde tres puntos de vista distintos, desde lo que es la tecnología, la economía, la sociedad y la cultura. Normalmente, por ejemplo, una empresa de bienes de equipo, normalmente su visión más importante o su mayor conocimiento está orientado a la tecnología. En ese caso, lo que tratamos de hacer es darle mayor visión de mercado, mayor visión de qué es lo que pasa en la gente, para poder equilibrarlo, porque en ese equilibrio, en ese punto intermedio, es donde nosotros encontramos los escenarios de oportunidad. Un escenario de oportunidad para nosotros es donde hay los actores de nuestra cadena de valor tienen necesidades en un contexto de uso determinado, y lo que tratamos de buscar es la solución en singular de ese escenario, ¿no? Y sobre eso montamos nuestros nuevos escenarios de oportunidad. Estamos enfocados, digamos, nosotros no somos una consultora de papel mojado, sino que vamos desde la estrategia
hacia el mercado, ¿no? Esta hibridación que hemos hecho en nuestra evolución nos lleva a que podamos ir desde la definición de la oportunidad, la creación de un nuevo modelo de negocio y llegar a que el producto o el servicio que se requiera tenerlo en la mano o acompañarlo hasta los primeros pasos del lanzamiento. Bueno, lo que decíamos, somos una empresa boutique, premios, infraestructura y metodología propia. Pero bueno, algunos de los clientes que tenemos en cada una de estas puertas que tenemos para entrar a nuestra empresa, internamente, digamos, somos una empresa de 35 personas en nuestra sede de Barcelona, en la cual trabajan en una diversidad muy grande, digamos, en casi todos los verticales de conocimiento, pero hay personas que son las que tienen las claves de cada uno de los sectores. Casos ilustrativos, un poco siguiendo con todo esto que va alrededor del modelo de negocio. Yo creo que el caso ilustrativo tiene que ver el hecho de en qué empresa nos podemos ver reflejados, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Lo que hablaba Tony hoy, el tema del producto, el servicio y el consumible, ¿no? Una empresa, AUSA, fabricante de bienes de equipo, claramente un fabricante de bienes de equipo. ¿Cómo puedo hacer yo en un momento como el actual para poder agilizar el monetizar mis activos, ¿no? Y mis activos pueden ser mi relación con las empresas constructoras, ¿no? Las grandes empresas constructoras que ante la crisis salen al mundo. ¿Cómo yo me puedo subir a esa mochila y llevar, no solamente vender productos, sino que llevar una serie de servicios que me generen, digamos, un negocio recurrente y que me generen una salida industrial a través de los consumibles de mis productos? Muy rápido, si me cortan, encantado. ¿Qué pasa cuando yo genero una tecnología disruptiva, ¿no? Muchas veces, por una cuestión de una búsqueda o porque me lo encuentro, puedo generar una tecnología que cambie las reglas de juego de mi sector. Normalmente la situación es, o la reacción inmediata es, con esto voy a reventar el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, digamos, es una empresa de Girona que se dedica a la industria, máquinas, tecnología para la industria cárnica, y con esto lo que se hace es que todos los procesos de curado de los chorizos desaparecen. Digamos, lo que antes se hacía en 3 meses, ahora lo puedo hacer en 2 horas y de una forma mucho más económica, controlada y mucho más barata. Porque eso quiere decir que los secaderos de las empresas de embutidos desaparecen. Cambio las reglas del juego. ¿Qué pasa? Mi cliente, el habitual, el de toda la vida, me dice, a esto, más que comprarlo, le tengo un miedo que me muero. ¿No? Esto quiere decir que me estás diciendo que mi activo más importante no tiene valor. Por lo tanto, yo esto espero que no funcione. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que hay que montar un modelo de negocio totalmente distinto, adaptado, digamos, un modelo de negocio que sea tan disruptivo como la tecnología que estoy planteando. ¿Por qué? Porque puede ser que mi cliente para esta tecnología no sea el cliente mi cliente tradicional de toda la vida. 2 minutos, Ignacio. Sí, porque si no, no da tiempo a preguntar. Bueno, lo último, y enlazando con lo que decía Javier, digamos, con Indra, este proyecto lo presentamos hace un año, justo cuando ganamos un premio de diseño. Hemos llevado una experiencia de convertir, digamos, Indra es una empresa gigantesca, factura como CAF, en la cual nace de la mano de AENA. AENA le decía, señor, tú tienes que hacer un software que haga esto, y Indra se lo hacía. Hay un momento que Indra puede empezar a vender sus productos al mundo, ¿no? Y lo sigue haciendo muy bien, lo hace perfecto, pero sigue con la mentalidad de cómo nació. Mi cliente me dice qué hago y yo pico líneas de software. ¿En qué estamos trabajando con ellos? Estamos trabajando en el hecho desde el hardware y ahora hacia el software, en ir el concepto de porque yo lo valgo, ¿no? Hoy Indra tiene mayor conocimiento que cualquiera de sus clientes
en lo que hace al control aéreo. Hoy Indra tiene la problemática de que sus clientes ya no le dicen qué tienen que hacer. Le están empezando a preguntar qué es lo que viene después, ¿no? Y en eso le cambia la perspectiva tanto desde el punto de vista de su factoría, que es Picar Software, como desde el punto de vista comercial, en el cual, señores, el comercial ya no es un receptor de pedidos, ¿no? Sino que el comercial tiene que empezar a decirle al cliente final qué es lo que necesita, ¿no? Es una posición totalmente distinta y que normalmente las empresas españolas en ese concepto de soy el flexible porque alguien me está diciendo hacia dónde, qué es lo que tengo que hacer, genera un cambio de mentalidad muy grande. Y hay veces que es simplemente una cuestión de asumirlo, de asumir mi posición frente al que tengo en el mercado y de poner mi conocimiento en valor. Y voy pasando rápido hasta otro ejemplo que quería mostrar. Comexi es una empresa de bienes de equipo, fabrica impresoras rotativas de altísima velocidad, 600 metros por segundo, para envases flexibles. Esta es su cadena de valor simplificada, digamos, él vende sus máquinas a un converter. El converter es un señor que tiene máquinas, compra plástico y genera packaging para Danones, Coca-Colas, Bimbos, etc., ¿no? Y hay un usuario final. Comexi era una de estas empresas típicas que tenía la estrella, eran las empresas alemanas, en la cual la impresión es claramente un sector alemán, que le decía hacia dónde tenía que ir, ¿no? Le vendía un converter por prescripción y después no sabía qué pasaba, ¿no? Hoy Comexi tecnológicamente está a la altura de los alemanes. De hecho, tiene tecnologías que desbancan tecnologías tradicionales en el mercado. Pero claro, ¿cómo hace para en este momento, cómo hace para convencer a un converter de que tiene que cambiar toda su tecnología? El camino está en convencer al que está más interesado en cambiar la tecnología, que es los Danones, los Gallina Blanca, las empresas que realmente ponen en valor lo que él imprime o lo que él es capaz de imprimir. Y para esto que es una muestra de cómo una empresa de bienes de equipo crea una consultora en la cual nosotros participamos, que por un lado ayuda a prescribir su tecnología, por otro lado ayuda desde la venta de servicios a ayudar a los converters a ser más eficientes usando sus tecnologías. Y aparte genera un input continuo dentro de su I+D. ¿Por qué? Porque esta empresa, en vez de estar mirando continuamente qué es lo que le pide su converter, está mirando qué es lo que requiere el consumidor final y qué es lo que está esperando una marca de gran consumo para poder hacer lo que continuamente le está pidiendo el mercado, que es nuevos productos, más flexibilidad, etcétera, etcétera. Y era un ejemplo claro de cómo desde empresas de bienes de equipo se puede llegar a través del servicio a fijar una posición de valor frente al mercado y rentabilizarla.